Buenas noches amigos, a los que se conectan a esta hora a través del Facebook Live de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio BEPEX. Estamos haciendo esta conexión muy breve y precisa para comentar un poco lo ocurrido el día de hoy en la marcha convocada por la oposición en Venezuela, motivo de la conmemoración de los 59 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Lamentablemente lo que hemos visto el día de hoy es una población cansada, una población que no tiene confianza y que no realmente tiene mucha credibilidad en el liderazgo político del país, y es por eso que la convocatoria del día de hoy fue bastante pírrica comparada con las convocatorias que se han hecho en el pasado, y este es el resultado de la toma de malas decisiones por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Este es el resultado de la toma de malas decisiones por parte del liderazgo político en Venezuela, y es allí donde ha creado un clima de desesperanza y de apatía en la sociedad venezolana. Es imperante, es importante que esta circunstancia vivida el día de hoy permita realizar una reflexión al liderazgo político, permita realizar una reflexión a los partidos y a los diputados de la Asamblea Nacional, para que entiendan que la población necesita objetivos y estrategias claras para poder salir adelante. Necesita organización, necesita un liderazgo con credibilidad, comprometido con el deseo de los venezolanos de salir de esta dictadura totalitarista que ha sumergido a Venezuela en la más profunda de las crisis económica, política y social. El liderazgo político tiene que recordar cómo se comportó en el pasado los líderes que llevaron adelante la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En aquel momento, los liderazgos que todos recordamos: Rómulo Betancourt, Raúl León y Carlos Andrés Pérez, Pompeyo Márquez, Alberto Carnevale, Simón Sáez Mérida, Leonardo Ruiz Pineda, jamás se sentaron a negociar con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Jamás se sentaron a negociar con los esbirros que los torturaban. Y en aquel momento había persecución, habían presos y habían exiliados políticos. Es importante que el liderazgo opositor recuerde cómo fue el comportamiento de esos liderazgos y puedan emularlo el día de hoy, sobre todo cuando ya existe una sociedad que ya no les tiene mucha credibilidad y no le tiene confianza. El trabajo del liderazgo político debe ser recuperar esa credibilidad y esa confianza, y no debe bajo ningún concepto volverse a sentar en una mesa de diálogo que lo que sirve es para oxigenar al régimen, que lo que sirve es para que Maduro se mantenga en el poder sin ningún tipo de popularidad, y lo que sirve es para beneficiar a algunos pocos que lamentablemente piensan más en su beneficio particular que en el beneficio de todos los venezolanos. Es necesario que ante la situación política que vive el país, los venezolanos entiendan cuál es la estrategia del régimen. El régimen está jugando a el desprestigio del liderazgo político. El régimen está jugando a dejar o a crear una oposición que sea a su medida, una oposición complaciente, de forma tal que cuando se vayan los procesos electorales, que sin duda alguna se van a dar, tanto regionales como la elección presidencial, los venezolanos no tengan de dónde escoger: o votan por los malandros del régimen o votan por la oposición complaciente. Lo más seguro es que los venezolanos no salgan a votar, y eso le garantizaría la victoria a los miembros de esta dictadura totalitarista. Hacia eso está jugando el régimen de Nicolás Maduro, hacia eso está jugando un sector de la oposición, y es importante que exista una presión contundente de parte de la sociedad para no permitir que se imponga esta tesis, que se imponga esta estrategia, y que esto permita, por la desesperanza de la sociedad venezolana, que estos delincuentes se mantengan en el poder. No, sin duda alguna, Fernando, que me estás escribiendo, y te agradezco mucho el seguimiento. Por supuesto que van a haber elecciones. Todo el mundo está hablando de elecciones en estos momentos. Cierta parte del liderazgo político está hablando de elecciones. Y yo pienso que cuando el régimen tenga la situación controlada, va a buscar la manera de ir a un proceso electoral donde la gente, por desprecio a lo que ha hecho el liderazgo político, pues no va a salir a votar. Inclusive veremos algunos diputados de la Asamblea Nacional lanzarse como gobernadores en algunas de las regiones. Inclusive veremos algunos estados donde la oposición iría completamente dividida, y ante eso hay que estar preparado, y es por eso que hay que exigirle al liderazgo político que esté a la altura del compromiso del país, o en su defecto impulsar un nuevo liderazgo, impulsar una nueva plataforma que permita realmente a los venezolanos tener fortaleza, tener credibilidad para enfrentar este régimen nefasto. La estrategia está completamente encantada. Inclusive me atrevería a decir que el candidato de la oposición para el año
2018-2019 va a ser Manuel Rosales, porque es un candidato hecho a la medida del régimen de Nicolás Maduro, es un candidato hecho a la medida de las pretensiones de un régimen de mantenerse en el poder, y ante el desprecio, ante el rechazo de la gente, obviamente volvería a ganar el candidato del chavismo. Hay que prepararse de manera clara y específica para presionar e impulsar un nuevo liderazgo que no caiga en esta táctica errática. Y esperemos que la oposición vea las encuestas, esperemos que la oposición vea lo que ha ocurrido el día de hoy en Venezuela y se dé cuenta que los venezolanos no quieren más negociación, que los venezolanos no quieren más diálogo, que lo que los venezolanos quieren es una salida inmediata de Nicolás Maduro del poder y el paso a una transición que permita recuperar la libertad, la democracia que nos han robado en los últimos 17 años. Sí, es por eso que muchos piensan que la MUD está sacrificando a los ciudadanos. Sin duda alguna sí, pero nosotros no debemos dejarnos sacrificar. Nosotros debemos presionar, nosotros debemos analizar, comentar con la gente lo que está ocurriendo e identificar a esos falsos líderes opositores e identificar a los opositores que tienen negocios con el régimen de Nicolás Maduro, a los opositores que mantienen una estrecha relación de amistad con elementos de un régimen y someterlos al escarnio público para que la población venezolana sepa a quién tienen que seguir verdaderamente. Un aspecto muy importante en todo lo que ha ocurrido, tanto el día de hoy como lo que va a ocurrir en los próximos días, es que van a haber sectores o existir sectores en la oposición que se van a querer asentar, dialogar con el régimen de Nicolás Maduro, y esto hay que rechazarlo de manera contundente, esto hay que rechazarlo con toda la energía y con toda la fortaleza posible para impedir que solo un grupúsculo que está buscando su beneficio particular, obtener algunas alcaldías y obtener algunas gobernaciones, realmente se impongan por encima de la voluntad de todos los venezolanos. Es importante que el liderazgo sepa que más del 90% de la población no quiere diálogo, que el más del 90% de la población lo que quiere es la salida definitiva de Nicolás Maduro del poder. Y es importante que también sepan que a partir de este momento muchos serán denunciados por sus negocios, por sus nexos y por su cercanía a elementos de la tiranía que lamentablemente están manipulando, están maltratando a todos los venezolanos dentro del país. Esperemos que la oposición, en vez de dialogar con ese régimen terrorista y narcotraficante de Nicolás Maduro, realmente dialogue con el pueblo, dialogue con los venezolanos, organice a los venezolanos, gane la credibilidad y la confianza de los venezolanos para derrotar esta dictadura y para todos juntos trabajar por la reconstrucción de ese hermoso país llamado Venezuela, donde más nunca hayan presos ni exiliados políticos, donde más nunca haya gente comiendo de la basura, donde más nunca haya gente que sea perseguida por lo que piensa y donde todos, absolutamente todos, podamos trabajar por la reconstrucción del país. Si no son capaces de dialogar con el pueblo, entonces esperemos que no sean capaces de dialogar ni entrar en negociaciones con un régimen traidor, terrorista, narcotraficante, que lo que ha servido es para vestir de luto y para empañar y para llenar de sufrimiento y dolor a todo el pueblo de Venezuela. Esperemos que hagan lo correcto, o de lo contrario, esperemos que pueda surgir un liderazgo y una plataforma opositora más sólida, más comprometida con el pueblo, cuyo único objetivo sea la derrota de la dictadura y el paso hacia una democracia participativa para todos los venezolanos.